Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio o capítulo, pero esta es una edición especial que hemos preparado junto a Rocío Catalán, que está en este momento en Madrid. Rocío, cuéntanos dónde estás ubicada físicamente en este momento. Querida Carol, saludarte primero. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es como un regalo lo de hoy. Yo te lo dije, pero lo vamos a explicar un poquito en minutos más. Saludar también a todas las personas que nos ven. Yo en este minuto no estoy en mi casa, que es de donde suelo grabar. Hoy día estoy en el Corte Inglés, justo en Callao, que es uno de los sectores más habituales, más conocidos de Madrid. Hay un Corte Inglés que tiene una azotea muy linda. Yo estoy dentro en este momento, a lo mejor en algunos minutos a lo mejor me puedo mover y mostrarles un poco cómo se ve desde afuera, pero desde aquí en foto uno tiene una vista panorámica de Gran Vía, de la zona de Callao, es muy lindo, y el ambiente dentro también es muy agradable. Hay mucha gente que está disfrutando ahora, ya son, bueno, pasadas las 2 de la tarde debe ser, más o menos aquí, y está todo el mundo disfrutando, tomando una copa, así que muy, muy agradable el ambiente. Hoy día grabando desde un lugar distinto. Sí, la verdad que sí. Rocío le quedan pocos días en Madrid, va a regresar por un tiempo a Chile, así que en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones de pauta para elegir los temas, dijimos, ¿y por qué no hacemos algo más distendido? Contamos la experiencia de Rocío en Madrid, ella se fue a hacer un máster a esa ciudad tan linda, ¿no? Y dijimos, podríamos también contarle a la gente de qué trató ese máster, cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los aprendizajes. Pero antes de empezar, a mí me gustaría saber, tú hablaste que hay gente que está tomando copas y que lo están pasando bien porque es horario de almuerzo. ¿A ti qué te acompaña ahí en ese vaso? Me da Mira, curiosidad. yo tengo un tinto de verano. Un Un tinto tinto de de verano verano. que es muy similar a una sangría, muy típico de España. Se llama tinto de verano, pero la verdad es que se toma todo el año. Y es muy parecido a la sangría. Yo creo que debe variar algún ingrediente, un poquito más dulce, así que muy rico. Ay, qué rico. Sí. Qué rico está regaloneándose así, Rocío. Y a mí me gustaría saber, bueno, desde ahí de esta nueva locación que tú tienes allá, ¿qué te motivó al tomar la decisión primero de hacer un magíster en planificación estratégica, uno, y dos, ¿por qué elegiste Madrid? Mira, yo siempre, si no soy muy sincera, yo siento que tengo una conexión en especial con España. Me ha gustado desde niña. Cuando era niña, siempre que alguien me preguntaba, ¿y dónde irías? Qué lugar visitarías o dónde vivirías? Yo decía España, siempre. No tengo idea por qué. Yo creo que en parte me gusta mucho su cultura, su arte. Siempre tenía como una muy linda impresión que he comprobado y me ha encantado estar aquí. Y el tema de la planificación estratégica, bueno, yo estudié psicología primero, después de eso me certifiqué como coach, hice distintas formaciones, diplomados, siempre cada vez más vinculado como el corazón del negocio. Yo sentía que todo lo que iba haciendo y lo que a mí más me llamaba era acorde al corazón de los negocios. Entonces, por ejemplo, hice un diplomado en análisis del riesgo estratégico, hice uno en eficiencia productiva, y empecé como a dibujar qué temática era la que más me movía, siempre vinculada a los temas del desarrollo organizacional, del liderazgo, que son temáticas que me encantan, y empecé a descubrir que el tema de la planificación estratégica era, para mí, me llamaba profundamente, eso era, me llamaba profundamente, y me puse a buscar. Yo abrí como, no fui a buscar directo en España, sino que hice una búsqueda general, dije, ¿dónde puedo estudiar planificación estratégica? Y me encontré con el máster que tenía esta mirada y además el análisis, la toma de decisiones, me sonó interesante. Y además el factor de que era un país que me llamaba la atención y para poder conocer cómo es la vida en otros espacios del mundo. Así que eso fue un poco lo que me convenció. ¿Y la experiencia qué tal? Porque hay una experiencia donde uno se va sola a vivir a otro país, a otra ciudad, otra idiosincrasia, otras costumbres, porque tú te fuiste sola, no tienes familia ni gente cercana allá, ¿cierto? Exactamente. Mira, para mí ha sido una súper linda experiencia, muy linda, muy linda.
por supuesto que tiene irse así, digo, más de un año, y tiene sus momentos positivos y muy lindos, y también tiene sus momentos difíciles, es desafiante. Uno como que por primera vez, en mi caso, pude constatar lo que es no estar de turista, sino que tratar de vivir en un país distinto. Y hay algo, mira, va a sonar bien curioso lo que voy a decir, pero nosotras, uno en su país de origen, solo existe. No tiene nada que hacer, solo existes. Eh, y hay un sistema que igual de alguna manera, con más o menos beneficio dependiendo del país donde uno esté, donde uno viva, pero te protege de alguna manera. Pero cuando tú te vas a vivir a otro lugar, no, o sea, tienes que hacer trámites para regularizar que estás en ese lugar. Para mí eso era muy importante, hacer todo en orden. Es una aventura, yo te diría. Es una aventura que yo te lo he dicho varias veces en nuestras conversaciones, de mucha incertidumbre, porque desde que se hace el trámite para obtener la visa de estudio, que es con la que yo vine, tú te enteras si te la entregan, si te la otorgan o no, te enteras el día en que vas a retirar tu pasaporte. Es decir, yo el día que llegué a buscar mi pasaporte, ya había renunciado a mi trabajo, ya tenía dónde llegar, ya tenía un lugar donde iba a alquilar, ya tenía pasaje comprado, o sea, y perfectamente bien me podrían haber dicho que no. Hay gente que le pasa eso, y yo me imagino que debe ser súper fuerte. Afortunadamente me dijeron que sí. Entonces, yo te diría que es una experiencia de mucha aventura, de mucho no saber, de hacer lo que hay que hacer y guiarse también por la intuición, por lo que otras personas te van diciendo y ir descubriendo. Entonces, ha sido muy lindo. Yo he tenido la suerte además de encontrarme con muy lindas personas en general, si en su mayoría, muy lindas personas que me han podido, que han tenido la gentileza de darme un tip importante. Ha sido una experiencia muy reveladora. Mira qué bonito lo que cuentas a nivel de experiencia personal, porque hay muchos aprendizajes, tú también lo calificas como reveladora. Y desde esa mirada, desde el tema más personal, ¿tú recomiendas que las personas deberían tratar al menos de irse fuera de su país de origen en algún momento para vivir una experiencia distinta? ¿Es recomendable desde tu experiencia? Diría que sí, absolutamente, absolutamente recomendable. Yo creo que hoy día el conocimiento está en todas partes. Uno entra en internet y puedes encontrar conocimiento en el minuto. O sea, yo soy sincera, los conocimientos que te entrega un máster en términos de conocimiento teórico, tú te lo encuentras en internet. Está todo disponible, están los libros, están los expertos entregando información. Eso es muy interesante, pero lo revelador que es ir y enfrentarse a temores, ir y enfrentarse a dificultades, ir y encontrarse con otra cultura, con cómo te adaptas a ese nuevo espacio sin perder tu propia forma de ser, sin tener que transformarte. Bueno, siempre uno se está transformando, pero sin forzarse a ser alguien que no eres, sino que cómo te haces parte también de un espacio distinto. Y yo creo que eso es lo más desafiante. Uno se pone a prueba a sí mismo, porque yo creo que la verdadera habilidad de liderar, que nosotros siempre hablamos mucho de liderazgo, tiene que ver con saber navegar en la incertidumbre, que me acuerdo que alguna vez tú lo dijiste así con esa expresión, y me hizo mucho sentido. Uno tiene que saber navegar en la incertidumbre, no puedes controlar muchas cosas del mundo que te rodea, pero lo que sí puedes hacer es nutrirte uno, así como persona. Uno nutrirse, uno aprender, uno fortalecerse para decir, ¿sabes qué? No sé lo que va a pasar, pero sé que puedo hacer cosas para manejarlo, que puedo pedir ayuda para manejarlo. Entonces, siento que las habilidades, las herramientas que te entrega el estar fuera son súper poderosas. Y eso sí que no se aprenden en ninguna parte. Sí, y es un plus para la vida y para la vida profesional también. Oye, que me quedo con esa frase que tú dices, porque es verdad, cuando uno se enfrenta a situaciones que no puede controlar, sobre todo fuera del país, yo creo que destacaría lo que dices, el aprender a navegar en la ambigüedad, en la incertidumbre, pero no perder de foco que uno puede autorregular las distintas acciones y el cómo se toma estas situaciones que a veces no necesariamente están resultando como uno quisiera.
pero eso también te permite ir formándote como persona, ir formándote como profesional ante estas eventualidades que pueden aparecer en el momento y que uno las puede administrar según las herramientas que tenga, ¿cierto? Lo que sí me gustaría preguntarte también es, tú eres una persona que se ha dedicado bastante a estudiar, a prepararse, lo comentaste al principio, pero este aprendizaje ya desde una universidad que no es chilena, una universidad que es más bien europea, está en España, ¿viste alguna diferencia? Algo dijiste, algo anunciaste recién que en todas partes uno puede encontrar como los contenidos, pero desde esa experiencia de que tú tienes varias certificaciones, este máster en Madrid, te ayudó, te dio un valor agregado? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Pero yo creo que tuve, por un lado, la suerte de que yo tenía muy claro, y esa a lo mejor sería hasta una recomendación que le daría a alguien que quiere venir a estudiar o a cualquier parte del mundo, que identifique de las mallas que va a estudiar cuáles son las temáticas que más le mueven, las que más le importan. Había temáticas que todas son interesantes, por supuesto, pero siempre hay temáticas que son el corazón de lo que uno quiere estudiar. Y en esa yo tuve la fortuna de tener muy buenos profesores en esa asignatura. Y soy sincera también. Hubo profesores que no, o clases que no me nutrieron del todo. Eh, Habían dificultades técnicas también, porque el máster que yo hice, venía la mayoría, eran máster en español, pero la mayoría de mis compañeros no eran de habla hispana y no hablaban tampoco inglés, entonces se agregaba un factor de dificultad que al mismo tiempo al ser una dificultad, pero también es una riqueza, porque yo pude aprender mucho, en este caso eran todos asiáticos y eran todos de China, y pude aprender, y hoy día te puedo decir que tengo amigos en China, pude aprender mucho de su cultura. Yo creo que una oportunidad de aprendizaje, mira, lo decíamos también, vamos a ir ligando con algunas cosas que hemos dicho en otros capítulos del podcast, eh, las oportunidades de aprendizaje son oportunidades para aprender. Las contingencias de la vida son oportunidades para aprender, pero son real aprendizaje cuando uno se dispone a aprender. Entonces aquí había una dificultad, por ejemplo, el tema del idioma era una dificultad, pero me permitió aprender mucho de su cultura, me permitió poner a prueba también mis propias habilidades para flexibilizarme y mirar y comprender cómo eran estos mundos distintos. En términos de contenido, yo siento que hay algo que nos pasa mucho en Latinoamérica, y yo lo he conversado con otros latinoamericanos aquí en Madrid, que uno se va encontrando en la vida y que te van contando. Yo también vine por un máster hace varios años y con todos los que he hablado llegamos a la misma conclusión, que nosotros en Latinoamérica, y particularmente nosotros de Chile, solemos pensar que nos falta mucho en Latinoamérica, que todo hay como mensajes, como paradigmas que están instalados de que las cosas son difíciles por un lado, que todo es medio complejo, y que nos falta mucho desarrollo, que nos falta mucha disciplina. Y yo te diría, y lo digo categóricamente, no es así. Yo he tenido procesos de formación rigurosos en Chile, incluso en ocasiones más rigurosos que lo que he vivido tuve asignaturas tremendamente rigurosas y que afortunadamente eran las que más me motivaban a mí, pero en términos de calidad, la educación superior en Chile yo te diría que es muy buena. Y uno lo va comprobando en la medida que va saliendo al mundo, porque en las organizaciones, o sea, más bien en universidades del extranjero, tú lo que te encuentras es la riqueza cultural, más que un conocimiento tan diferente, es la riqueza cultural y el estar en contacto con cómo funcionan otras culturas, otros sistemas, otras ciudades. Ese es el complemento más poderoso que tiene un contenido teórico. Vivir en la práctica y tener esas conversaciones, incluso cuando uno hay algo que no le hace sentido, todo te enriquece. Y eso es lo que dices tú, eso es lo enriquecedor en el fondo, porque sí, yo he leído estándar a nivel mundial y aparecen un par de universidades chilenas que están súper bien catalogadas a nivel internacional,
y también otras en distintos ámbitos, por supuesto, y la verdad que nos tenemos que sentir orgullosos como chilenos, un país tan chico, hasta el fin del mundo, que seamos capaces de diferenciarnos y de distinguirnos con la calidad de la educación en las universidades y también en las certificaciones, diplomados, magíster, etcétera. Rocío, entonces, aquí hemos estado como, vamos a recapitular, a mí me gusta recapitular, ¿eh? Pero la verdad que también cuando te escuchaba, trataba de ir vinculando nuestros 4 episodios, ya, ¿sí? 4 tenemos antes, un poco con lo que hemos ido conversando. Y te acuerdas que nuestro primer capítulo tenía que ver con la importancia de la planificación estratégica y de vincularlo con el propósito, ¿no? Y yo, escuchándote en estos 15 minutos de grata conversación, lo veo claramente, veo que tu vida fue dirigida con este propósito de irte armando, de ir nutriéndote de herramientas que están muy, muy apegadas a lo que tiene que ver con la planificación. Yo creo que si lo vinculamos con el episodio 1, tiene que ver con eso, ¿no? Como, ¿puede ser esa tu esencia lo que te hace sentir bien? El tener esta planificación y esta mirada de futuro más clara, más determinada. Sí, a mí me da mucha tranquilidad, y creo que también fue la razón de por qué vine a estudiar el máster. A mí me da mucha paz sentir que uno puede planificar algunas cosas. Entendiendo, yo creo que también es como un aprendizaje y un descubrimiento esto de entender que uno no todo lo puede planificar, que hay mucho más que lo que no puedes planificar que lo que sí. Así que cuando la vida siempre te sorprende con algo, siempre te sorprende con algo que a lo mejor no tenías contemplado. Pero el acto de planificar es la posibilidad de anteponerse a posibles escenarios, de distinguir cómo voy a reaccionar, cómo lo voy a manejar, o mira, siquiera si pasa tal escenario, ¿a quiénes puedo recurrir? ¿Quiénes son las personas que pueden saber de este nuevo escenario? Y a mí este tema de me motivaba mucho, no solo desde una vereda profesional, sino que incluso desde una vereda social, de algo que nos pasa mucho en Chile y que a mí históricamente siempre me ha sorprendido. Nosotros sabemos en Chile que por nuestra geografía ocurren terremotos, ocurren inundaciones, ocurren incendios que son catastróficos. Y por ejemplo, con el mismo caso de las inundaciones, porque hay algunas cosas que tú no puedes prever, pero con las inundaciones, por ejemplo, hay estudios de los ríos. Entonces yo en mi mente cada vez que ocurre, yo digo, ¿cómo no vamos a ser capaces? Probablemente estoy haciendo una apreciación donde me falta información de ese ámbito en particular, pero mi sensación es, ¿cómo no vamos a ser capaces de planificar, de entender que esto es una realidad con la que vamos a convivir? Que aún así en Chile tenemos muy buena reacción ante situaciones de esa índole, pero por un tema cultural y no por un tema riguroso de planificación. O en los incendios, de verdad no somos capaces de poder identificar que llegaba a cierta época. Yo sé que bomberos hacen un trabajo enorme todo el año y se preparan y hay organizaciones. Nosotros tuvimos conocer de cerca una organización en el rubro forestal y que de seguro otros también lo hacen, de planificar bien en las temporadas de mayor riesgo de incendios. Eso sí, a mí me da mucha tranquilidad porque me hace sentir que estoy en lugares donde no estamos reaccionando, sino que nos estamos ocupando de distinguir cuáles son nuestros riesgos para poder proteger mejor a la ciudadanía, por ejemplo, en temáticas grandes a nivel social, o los intereses de una organización y, por tanto, la fuente de trabajo de muchas personas. Entonces, el acto de planificar debe ser algo que nos acompañe siempre. Sí, y yo creo que un acto y también quizás bueno, es parte de la disciplina, pero tiene que ver con tratarlo, yo creo, como un hábito. Tuve una conversación de pasillo en algún momento con una apoderada del colegio de mi hija y la estaba escuchando y me decía, hablaba un poco como de la planificación doméstica. Madre de 5 hijos, todos seguidos. Y me dice, me di cuenta, ella está suscrita a nuestro podcast, y me dice, yo me di cuenta que pensaba que manejaba todo, que reaccionaba bien entre las contingencias domésticas o lo que pasaba con mis niños, pero me di cuenta que no planificaba nada. Me senté, armé en un cuaderno cómo tenía que ver, qué tenía que hacer con los horarios, y ahí ella me enumeraba todas las acciones que tiene durante el día,
es increíble cómo puede cambiar. Y además, con mi experiencia, porque entiendo que el mayor tiene, no sé, 17 años, con la experiencia de tener ya 17 años de experiencia de ser madre, ya puedo también adelantarme a ciertas situaciones que pueden pasar. Y eso es, y ella misma lo decía, contingencia, a una posible contingencia. Entonces, yo creo que nos falta eso como persona individual, el darle el valor a planificar todo lo que uno va haciendo en la vida y acompañado de esto tan valioso que dices tú de tener esta apertura de que todo puede cambiar y que puede aparecer algo, pero el acto de planificar nos va a permitir siempre tener una vida mucho mejor administrada, tener más tiempos valiosos, etcétera. Y en eso, Carol, que me parece súper importante el punto que estás recalcando, porque incluso cuando uno planifica estratégicamente, hace análisis de lo que está ocurriendo y de lo que pudiera pasar sabiendo, ¿cierto? No de una forma obsesiva, porque yo siento que todo es obsesivo, Sí, cuando uno claro. trata de controlarlo todo, la verdad es que planificar no es controlar, sino que es estructurar el escenario futuro, es tratar de prever y tratar de mitigar posibles riesgos y prepararse. Y mira qué potente en este escenario como de la vida personal también, que estuvimos hablando en otro episodio, eh, porque cuando tú planificas elementos de tu propia vida, los vives con más armonía. Estoy pensando, Sí, por ejemplo, en las familias que tienen niños, que tienen hijos, que también como lo tocábamos ese día. Si uno de tus hijos quiere o tiene una presentación importante para él en el colegio, por ejemplo, y que a lo mejor quiere que sus padres puedan estar, o al menos uno de ellos pueda estar, eso requiere planificación. Y esa angustia porque los niños perciben también el escenario donde están. Las personas percibimos el escenario donde están. Uno se da cuenta cuando llega a una reunión improvisada. Uno sí, se da cuenta cuando alguien te va a ver rápidamente contra el tiempo y en breve porque está apurado porque tiene mil cosas que hacer y no planificó. Eh, y la emocionalidad con la que se viven los procesos es el estrés, es la ansiedad, es la angustia. Y mira qué potente es cuando tú tienes situaciones complejas, que a veces en una organización, en una vida familiar, y lo que sea, que sabes que hay elementos que no puedes controlar, pero que sí los puedes tratar de prever y llegar a ellos con mayor armonía. La planificación incluso permite llegar a las cosas con mayor armonía, poder distinguir, mira, estas son mis posibles opciones. Y las cosas no necesariamente salen como uno las planea, perfectas, porque eso no es así. Y la vida tendría poco encanto, a lo mejor si todo saliera así como reloj. Pero el acto de planificar de verdad que genera, o sea, si yo no hubiese planificado, yo no estaría teniendo esta instancia contigo desde aquí. Eso exacto. requiere, requiere reunirnos, mira, venirse a estudiar, o irse a estudiar a otro país, requiere completar una serie de documentos, Mm, muchos pasos administrativos, y eso requiere orden, requiere disciplina, requiere planificación, requiere que las fechas calcen, y también requiere lanzarse al vacío, irse a la aventura de, sí. ¿sabes qué? Llegó el día en que tengo que renunciar a mi trabajo, con esto que todavía no me dicen que sí está aprobada mi visa, por ejemplo. Claro. Hay riesgos que tomar, pero son riesgos controlados, no es vivir en una ansiedad permanente. Sí, sí. Oye, te voy a pedir, Rocío, que mientras está la compañía que tú tienes ahí, está subiendo la voz, parece que ha llegado más gente, entonces para que también suba un poquito tu tono de Perfecto. voz, porque yo te escucho, se escucha bien, pero quizás puede interferir las conversaciones de las otras mesas. Rocío, y estoy pensando en los episodios que ya hemos grabado todo lo que tiene que ver con los líderes, la diferencia de líderes, jefes, también hablamos de los silencios, ¿cierto? Y en relación te quería llegar un poco cuando nos contabas esta experiencia de cómo ha ido administrando estas contingencias. Esto también tiene que ver con el desarrollarte como líder, el líder de tu vida, ¿cierto? El ser el líder de tu vida también tiene que ver con autogestionarse. Y el autogestionarse tiene que ver con enfrentar lo que, sobre todo para ti, que cambiaste de país, de cultura,
además no había gente allá que tú conocieras, en el fondo estás sola, también tiene que ver en el cómo vas enfrentando estas diferencias en el día a día. Para ti, como líder de tu propia vida, en el fondo, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Te estás como contenta si haces un balance? ¿Sentiste que quizás tenías brechas que trabajar? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mira, yo, ahí me escuchas bien, ¿cierto? Si te hablo Sí, así. sí. Eh, yo me he sentido, mi balance es de mucha felicidad, es muy positivo, muy positivo. Yo me he sentido muy cómoda, me he sentido muy feliz. Eh, Mira, siento que además Madrid es una ciudad muy abierta porque hay muchas migraciones, hay distintas culturas, y siempre está movido y la gente suele ser muy abierta. Eh, y aquí yo creo que igual me voy a detenerme un momento en el que lo hablábamos en un capítulo anterior, la importancia de construir su comunidad. Uno tiene que hacer un acto consciente y mirar con quiénes puedes caminar y con quiénes no. Eso también yo lo viví estando aquí, de encontrarme con personas que nos faltan las personas que te dicen todo te va a salir mal, no te van a tocar mal, no, en esto anda con tiempo, si tienes que ir a hacer el trámite porque se van a demorar, te van a hacer esperar, te van a tratar mal. Eh, y mi experiencia práctica ha sido que no ha sido así, que me he encontrado en el 98% gente encantadora. Y eso también tiene que ver con que, mira, que finalmente lo que yo estoy haciendo es alejarme de aquellas personas que me entregaban mensajes que eran dañinos. Yo creo que eso ha sido súper importante, ha sido un proceso que no solo me lo entregó este viaje, sino que me lo entregó todo un proceso terapéutico en el fondo, yo creo, y lo digo abiertamente, es, debe ser parte como de la canasta básica, el ir a terapia, el tratar de mirar la propia vida desde otros ojos, donde haya una expertise profesional, porque le agrega un valor importante. El acto de descubrir quiénes sí son parte de mi comunidad, quiénes no, yo creo que es algo que puedo poner en práctica estando aquí. Ir eligiendo que en ocasiones pasas más tiempo sola, pero es porque estás cuidando tu energía, estás cuidando de las personas que entran en tu vida, y yo creo que eso es fundamental. Sí. Yo creo que eso es un aprendizaje que a mí me queda para toda la vida, sinceramente. Oye, yo es que lo encuentro maravilloso el que nos compartas como esa experiencia. Efectivamente, hablamos en el último capítulo antes de grabar hablábamos de construir comunidad y tú lo reflejaste con tu experiencia, tal cual. Y que además que me alegro que haya resultado bien, porque también, y porque tomaste buenas decisiones, porque te lideraste bien en el fondo, porque dijiste, ok, acá hay un grupo de personas que no me acomoda, que no me está haciendo bien, que no me suma en el fondo, y empezaste a seleccionar a las que te aportaban, y sobre todo en esta experiencia que es algo distinto, que tenía una fecha de término y tú te querías como llevarlo mejor a tu casa, ¿no? Rocío, y tenemos que ir como cerrando ya. Sí, El capítulo ha sido un agrado, yo seguiría también. escuchándote, esta experiencia tan maravillosa, pero me gustaría que nos pudieses compartir también, o le pudieses decir a la gente que quizá está en su lugar de trabajo y que está pensando en tomar, en capacitarse, en viajar a otro país, a veces algunos se quieren ir con la familia, en qué tienen que pensar a la hora de evaluar el estudiar en su país de origen o a la hora de irse a otro. ¿Qué es lo más importante, crees tú, que hay que evaluar para ir animándose a tomar esa decisión final? Yo te diría que es tratar de no estar tanto en el deber hacer, porque uno desde el deber hacer dice, mira, como ya, no sé, ya estoy en mi país, me ha ido bien, tengo un trabajo, entonces ahora voy a sumar un aprendizaje nuevo en mi propio país, que está perfecto, pero es importante escuchar lo que uno de verdad anhela.
y lo que Sí. uno de verdad necesita, no solamente a nivel cognitivo de obtener un conocimiento, porque eso ya lo puede obtener en cualquier parte, eh, y siempre la experiencia práctica va a ser mucho más poderosa que la experiencia teórica, eh, pero sí es importante tratar de escuchar lo que uno necesita. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo quería una experiencia que me transformara, yo quería una experiencia que me enfrentara a temores, que me enfrentara a descubrir, a romper fronteras, pero no solo fronteras como geográficas, que también, sino que sobre todo fronteras mentales y emocionales. Y eso yo no lo habría encontrado en Chile. En Chile yo, si hubiese seguido ese camino, yo hubiese hecho un máster como este en Chile, en calidad estoy segura que me habría encontrado una calidad extraordinaria, incluso, mira, en algunos ámbitos igual o incluso en algunos ámbitos superior, porque, insisto en eso, uno solo se da cuenta de cómo es la calidad de lo que tenemos cuando vamos fuera, eh, pero no habría encontrado la riqueza de enfrentarme a lo que implica vivir en otro lugar. Entonces, eso para mí ha sido lo más transformador, el estar estudiando y aprendiendo un contenido teórico en un escenario que me obligaba a avanzar a mí misma, a transgredir mis límites. Y aquí, como que le diría a la gente que nos escuche, que está a lo mejor pensando esto, que si bien, que lo más natural es que sientan temores y su alrededor les va a transmitir temores. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Estás seguro? Inseguridades. No es tan difícil. Yo, si le pudiera decir algo a la gente, mucha gente que se va fuera de su país, cuando vuelve dice, todo es difícil. No es fácil, pero no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Implica desafíos? Sí, sin duda alguna. Si uno quiere quedarse en su zona tranquila y cómoda, quédese en su espacio, eso, sin duda, y está bien. Pero si quieres aventurarte algo más, hazlo, porque no es tan complejo, uno aprende, uno lo logra, y la sensación rica en el corazón más fondo es, no me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Así que yo, Fantástico. la verdad, le entregaría ese mensaje a la gente. Quien quiera intentarlo, inténtelo. Y confíe en sus propias capacidades y en lo que la vida también le va mostrando. Porque si a mí a lo mejor me hubiesen rechazado la visa, no sé, a lo mejor habría vuelto a postular, o a lo mejor mi vida sería otra. Entonces, de repente también hay que dejarse, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos y al mismo tiempo dejarse guiar también por esa fuerza que es mucho más fuerte que uno, y que ayuda a que la vida tenga un sentido, porque para mí es Dios en el fondo, y que para otras personas a lo mejor le ponen otro nombre, pero que es Sí. esta fuerza creadora que también va guiando la vida. Entonces uno hace mil cosas, pero entendiendo que la vida no está solo en lo que nosotros queremos hacer, hay más elementos y hay que escuchar. Yo creo que eso es súper importante, escucharse y actuar, Sí. lanzarse un poquito. Sí, Sí. Por ahí dicen que no hay nada peor que hay que arrepentirse de lo que no se hizo. muy cierto. Sí. Rocío, agradezco tanto esta conversación, que nos hayas Gracias a ti. contado un poco más de ti, que haya sido, por supuesto, un intercambio de experiencia mucho más personal. Me encanta que estés ahí, que sigue disfrutando tu tinto, ¿cómo se llama lo que estás Tinto de tomando? verano, un tinto de Tinto verano, de verano. Yo aquí te acompaño con mi leche de almendra. muy saludable. Claro, pero bueno, la verdad que igual agradezco muchísimo tu tiempo, esta grata conversación, espero que también a la gente le sirva, reiterar que es una edición especial, pero que quisimos compartir con nuestros seguidores porque también dentro del foco que tiene Conexión Estratégica somos personas. También podemos contar estas experiencias que también tienen que ver con lo que nosotros tanto nos enfocamos, que tiene que ver con la planificación, con todo el tema organizacional, la cultura organizacional, las comunicaciones, etcétera. Yo creo que también el mostrarse cómo funciona uno en la vida diaria y las decisiones que ha tomado, también nos permiten aprender de otras experiencias. Así es que hemos llegado al final. Oye, un agrado, Carol. Muchas gracias. Para mí, de verdad que esto es un regalo, porque efectivamente yo estoy terminando esta etapa de haber venido a estudiar a España. Tengo toda la intención de regresar más adelante.
pero uno planifica y hay elementos que también nos sorprenden en la vida y hay que dejarse sorprender. Entonces, para mí como un lindo cierre de este proceso en particular, independiente de lo que venga más adelante, es un súper lindo cierre poder hablar de esto, de esta experiencia, y transmitirle a toda la gente esa, mira, que para alguien puede ser ir a estudiar fuera o que para alguien puede ser cambiarse de trabajo. Para alguien puede ser crecer a una posición de mayor gestión. No esperen a que el sistema les arregle, a que en la empresa donde estás te promocione, a que algo va a pasar. No, hay que moverse, hay que hacer cosas uno, porque si no, no pasa. Hay que accionar. Me encanta cuando tú lo dices así. Hay que accionar, eso es lo que genera transformación, no solo nuestras intenciones, nuestras decisiones y nuestra valentía para ir y tomar lo que queremos. Ay, muchas gracias, Rocío. Que estés muy bien, Igual descansa, tú, que almuerces un rico beso. ahí también y nos estamos Sí, viendo. cariño, besito. Chao.